ver, ¿cómo amanecemos en este 5 de enero? Yo decía, tal vez frente a lo que viene como un cambio en el orden internacional conocido hasta ahora, ¿cómo lo ves vos? Bueno, hay una especie de doctrina Trump dando vuelta por allí, ¿no? Un criterio que tiene Trump que ya lo fue demostrando en la política interna norteamericana, que prácticamente pateó todos los tableros. Bueno, algo parecido en ese sentido, en el sentido de patear tableros, de tomar decisiones que nadie se animaba o nadie tomaba o nadie hubiera imaginado casi tomar, se está poniendo en práctica en materia internacional, dejando de lado montones de prácticas y tradiciones y costumbres que en las relaciones internacionales se tenían en cuenta. No así leyes, porque se habla mucho del derecho internacional, pero la verdad es que a nivel internacional, aunque no nos guste, los humanos no hemos logrado lo que hemos logrado a nivel nacional en algunos muy pocos países, que es que exista Estado de Derecho. A nivel internacional existe la ley del más fuerte, y está, si bien bastante morigerada por las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas sobre todo, en las propias Naciones Unidas, o en el propio diseño de las Naciones Unidas, está este criterio. Los 5 países que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Rusia, tienen poder de veto en el único organismo de las Naciones Unidas que tiene obligatoriedad de cumplimiento, es decir, las decisiones del Consejo de Seguridad, a este organismo me refiero, son obligatorias para todos los miembros de las Naciones Unidas. El problema es que si alguno de estos 5 países que mencioné antes se opone a una decisión, esa decisión no se aprueba. Entonces casi nunca se toman decisiones obligatorias en las Naciones Unidas, siempre son consejos que se dan a los países. O sea, a ver, a nivel internacional rige la ley del más fuerte, aunque había algunas tradiciones y costumbres que lo habían modificado. Claro, pero digamos, en principio, a ver si te estoy entendiendo, de acuerdo a lo que es el uso y costumbre de la relación internacional, Estados Unidos no estaría incumpliendo No, estaría incumpliendo ciertas costumbres y tradiciones, pero no habría incumplimiento de ley internacional, porque no hay tal cosa como ley internacional, claro, de cumplimiento obligatorio. Claro. Ahora, vos sabés que gente muy allegada a Trump me contaba, y gente allegada a los venezolanos opositores, que esta idea la tenía Trump hace mucho tiempo. En el 2017 hubo una reunión clave, ¿te acordás cuando Maduro empezó a mostrar sus dientes, su peor dentadura, te diría, cuando empezó a reprimir a todos los estudiantes en las avenidas y autopistas, que lo registramos por todos los medios internacionales? En ese año hubo una reunión entre la hija de argentinos Tintori y la mujer de Leopoldo López. Leopoldo López era un dirigente opositor venezolano que estaba preso en ese momento, y Trump en el Salón Oval, Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo. Sí. Y cuentan los que estuvieron en la reunión que Trump, recientemente asumido como presidente en su primer mandato, comenzó a enterarse ahí de las cuestiones de Maduro, de Venezuela y toda esta historia. Pero realmente esto es muy malo, muy malo. ¿Cómo se llamaba el presidente? President Maduro. Y le pregunta a sus asesores, la mayoría militares, ¿no? ¿Y no podemos invadir Venezuela? No, presidente, eso ya no se utiliza más. Hace mucho que esa práctica se dejó en América Latina, no. Y ahora, esa idea estaba en el 17, la tenía como idea de yo te diría, de primera aproximación al problema el propio Trump. Y Trump, dicen los que lo conocen, que en este segundo mandato está cumpliendo todo lo que no pudo cumplir en el primero. Bueno, esto sería una de estas decisiones. Aunque no terminó invadiendo, terminó extrayendo, entre comillas, al dictador Maduro. Ariel. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Ahora, siguiendo esta línea de razonamiento, Trump está poniendo cada vez más, cuando le preguntan y cuando tiene chances, se está poniendo en esa misma agenda, está poniendo Colombia, está poniendo México, está poniendo, bueno, ayer concretamente también puso a Groenlandia, ¿no? Como deseos o necesidades que tiene Estados Unidos para garantizar la seguridad nacional. ¿Pensás que efectivamente va a ir por ese lado? ¿Va a tomar acciones directamente? Como ahora con Venezuela. Y bueno, el caso Maduro era un caso extremo, yo te diría, Ariel, porque Maduro tiene ilegitimidad de origen casi ya demostrada y reconocido por prácticamente todo el planeta, salvo los muy aliados de Maduro, los muy cercanos. El resto, incluso el socialismo europeo, la izquierda moderada del mundo entero, le había dado la espalda a esta fantochada que fue la elección, la última elección venezolana, donde quedó clarísimo que con el 20% de los votos, o 30%, con toda la furia, se proclamó ganador. El caso Maduro es un caso como demasiado extremo, te diría. Ahora, esperemos que no se inicie esta práctica, porque esta práctica, a ver, contra Maduro puede ser, y lo fue, aplaudida por millones de personas en el mundo entero, porque era el dictador odiado. Preguntale a los que estuvieron en el obelisco y en tantos obeliscos, entre comillas, del planeta entero, todos los venezolanos que tuvieron que huir de su país por la presidencia de Maduro, por los abusos de Maduro y los cubanos y todo lo que lo rodeaba, ¿no? Sí. Pero bueno, el problema es si se empieza a utilizar porque te molesta a alguien, como siempre, una herramienta que en algunos casos puede ser aplaudida, después puede ser intolerable y se revierte el sentido de esa decisión. Ahora, me parece que no hay, lo que es unánime no sé, si bien hay países que están condenando, arrancando por México, lo hecho por Donald Trump, uno mira al venezolano y piensa que el venezolano es el único que tiene un real derecho de hacer un juicio de valor sobre lo que está sucediendo y tener una opinión taxativa y única sobre lo que está pasando en Venezuela. Y todos los demás nos ponemos mirando, por un lado, el sufrimiento del pueblo venezolano y por el otro, sorprendidos por esta acción que, como vos decís, por más que altera el uso y costumbre de alguna manera, en el derecho internacional mi pregunta era, ¿qué cuenta? Lo que digo es si esto puede sentar un precedente respecto de que, como Estados Unidos es el país que de alguna manera lidera al mundo, entonces puede tomar decisión sobre lo que es considerado como una violación a los derechos humanos, en este caso por la mayor parte de los países del mundo. Claro, entiendo lo que estás planteando. Bueno, anda a plantearle a un venezolano que hacía falta esperar que el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas, sin duda, ya estaban hartos los venezolanos, y esta sensación de impotencia de que a nivel internacional no pasaba nada, que era parte de la geografía mundial. Claro, que aparte que Maduro le hacía pito catalán a cuanta, no sé, al informe Bachelet de las Naciones Unidas sobre, estamos hablando de Michelle Bachelet, la socialista chilena, ¿no? Sí. Y le hacía pito catalán realmente, le importaba nada lo que había decidido las Naciones Unidas a través de Bachelet sobre abusos y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Entonces, es un tema de mucha discusión, ahora, Trump es Trump, y en materia de política interna en los Estados Unidos está innovando absolutamente, y en materia de política internacional parecería que también. Ahora, va con todo, como decía recién Ariel. Ahora estaba mirando las declaraciones por el tema Groenlandia es súper estratégico para Estados Unidos, pero desde hace
siglo que pertenece a Dinamarca. Los vikingos la conquistaron a Groenlandia. Los vikingos daneses. Primero desde Dinamarca a las Islas Faroe, de ahí a Islandia y de Islandia a Groenlandia. Es como extraño porque Dinamarca es un aliado, es parte de la OTAN, parte de la Unión Europea, un país absolutamente pacífico, pero bueno, es Trump. Incluso ayer el primer ministro de Dinamarca le dijo, miren, estamos en la OTAN y además Estados Unidos tiene libre acceso a Groenlandia, digamos, bueno, por los acuerdos de la OTAN, ¿no? Mira, estamos frente a un personaje, Donald, que es extremadamente práctico. Surgido, hay que entender el personaje para entender qué está pasando también. Surgido de, yo te diría, el medio ambiente más salvaje y competitivo del mundo entero, que es el negocio inmobiliario de la isla de Manhattan, en Nueva York. Él logró lo que no había logrado su papá. Su papá se hizo millonario, le dejó a los chicos Trumps, entre esos Donald, $300 millones, o sea, amasó una buena fortuna, Fred Trump, el padre, pero la amasó en el conurbano de Nueva York, para decirlo de alguna forma, sobre todo en Queens, no sé, La Matanza, San Justo, qué sé yo, José Estepa de Nueva York. Ahí construyó viviendas populares y ahí se hizo millonario, pero no podía entrar a Manhattan. Y Donald, el hijo, con esa herencia, sin apellido italiano, con eso significó mucho, logró entrar a construir edificios de primer nivel en la isla de Manhattan, aplicando, bueno, lo hemos visto en películas, en series, aplicando todos los criterios que se te puedan ocurrir de competencia, de pelea, de lucha. Bueno, este mismo hombre es el presidente de los Estados Unidos, 11 aviones, fíjate bien, de hecho ahora algo que siempre se dice en materia de política de defensa a nivel internacional, muchos hablan de México, que bendición México estar al lado de Estados Unidos, del mercado más grande del mundo, etcétera, y qué maldición la de México estar al lado de Estados Unidos, bla bla, bendición y maldición. Ahora, desde el punto de vista militar, cualquier país del mundo puede ser vecino de los Estados Unidos si Estados Unidos se traslada a una de esas flotas. Ya lo vivió Maduro. En 30 segundos anulan cualquier poder militar, trasladándote una de las flotas que es seguramente superior, muy superior a la Fuerza Armada de ese país o de los países circundantes. Así funciona ese rol de policía, de gendarme del mundo que tiene Estados Unidos. Dale a Trump, a Donald, el hijo de Fred, que logró, sin tener apellido italiano, construir torres altísimas en Manhattan, 11 portaaviones, y bueno, es lo que tenemos. Te tengo que preguntar lo último, Luis, ha sonado el top para dar paso a las noticias. Tenemos que estar atentos a la reacción que pueda tener China, Rusia, que ha estado bastante tranquilo durante el fin de semana respecto de esto. Cuba, hay que esperar. Bueno, me parece que poca reacción van a poder tener. Según se dice, ¿no? Hay que ver si con los chinos estaba conversado, pero con los rusos parece que alguna señal había. Nosotros vamos a ser un poco más flexibles en Ucrania, ustedes hagan la vista gorda en Venezuela. Eso dicen algunos especialistas. Y puede ser que sea verdad, que se haya negociado de esa forma con Rusia. Cuba pende de un hilo, porque Cuba, si bien lo tenía prácticamente controlado a Maduro, parece que todos sus guardias pretorianos, etcétera, eran cubanos. Cuba depende absolutamente del petróleo venezolano para sobrevivir. Está viviendo muy mal Cuba, pero este lánguido oxígeno que recibía era el petróleo venezolano, así que habrá que ver si esto, más que la reacción de Cuba, es si Cuba no cae como cayó Maduro, ¿no? Si el régimen cubano sí puede resistir una asfixia por parte de Venezuela. Habrá que ver cómo se resuelve la situación en Venezuela para ver cómo se resuelve la situación en Cuba.